Buenas noches, a una nueva emisión de Granos del Sistema. A raíz de las nuevas disposiciones que va a tomar YouTube a partir del próximo mes, y que no sé si me va a afectar, he abierto una cuenta en Brickton a nombre de Granos del Sistema. Voy a ver si este programa, pues me lo tomo con tiempo, lo puedo subir allí. Voy a intentarlo, no es mi fuerte manejar todo esto, pero voy a intentarlo. Bueno, otra cosa, yo continuamente informo que se me hace muy difícil preparar 2 programas por semana. Por lo tanto se cometen errores. Y hay algunos que te lo hacen ver de buena manera y otros con su lenguaje tan simpático que tienen, ¿no? No importa. En el anterior, al referirme a la movilización de las Fuerzas Armadas en la frontera con Bolivia, pasé equivocadamente un video de la parte chilena. Ahora va el de la parte argentina para salvar el error. Pero por otro lado cabe la pregunta, ¿no? ¿Esa militarización del país trasandino se dio en el momento en que se estaba por conocer el fallo del Tribunal de La Haya por la salida al mar a Bolivia? Pregunto, ¿Chile no lo iba a respetar? Mientras nosotros dormimos la siesta y discutimos la agenda que ellos nos proponen y nos metemos a ahondar en la grieta, ellos siguen los lineamientos del nuevo orden mundial. Bueno, yo quiero hablar unas cositas de la grieta. Es tremenda la dimensión que está tomando la grieta en Argentina. Lo veo en carne propia. Gente que tomaba café conmigo se ha ido apartando. Algunos me trataron de kirchnerista, otros directamente de zurdo. No entienden lo que es ubicarse por sobre la grieta. A algunos les digo, salgan, hagan quilombo, sean carne de cañón. Vayan el 7 de diciembre a la marcha de la resistencia y el odio convocada por Macri. Ellos van a voltear el gobierno de los Fernández y está bien.
Es la única forma que este país puede salir adelante, sacándonos de encima las dos lacras que nos gobernaron los últimos 16 años. Y solo se puede lograr si se matan entre ellos. Ahora bien, están buscando carne de cañón. En Argentina sobra. Les cuento algo que me pasó. Regreso de Salta y en 2 reuniones diferentes me preguntan cómo me fue. Cuando comienzo a hablar me interrumpen. ¿Cuántos fierros tiene? Como yo no entro en esa, me cortan el rostro. A ver si les queda claro. Yo no mando a nadie al matadero. No le hago el juego al sistema. Otros que me cortaron el rostro son los que jugaban con Biondini. Me aparté de un grupo cuando hicieron esa alianza. Les dije que era una vida muerta, pasé a ser el enemigo público número 1. Observando la postura que tomó con el golpe de Bolivia, pregunto, ¿me equivoqué? Lo colateral de esto es que como no comulgo con él, entonces lo que tienen el sionismo entre ceja y ceja, me hicieron la cruz. Pero es imposible hacerles entender que a mí el sionismo me levantó 14 programas. Y hay otros a quienes no le levantaron ninguno. Y los tienen como sus representantes máximos. Acá el que no razona, el que no se hace preguntas y se deja llevar por los impulsos, es boleta. Miren muchachos, hay 2 hechos en donde no me van a encontrar. En la destrucción de la Argentina, yo estoy para la reconstrucción posterior, para eso me he capacitado. Y la otra es que nunca me van a encontrar del lado de un representante del sistema globalizador, sea liberal, neoliberal, más o menos marxista, leninista, stalinista o kirchnerista. ¿Les queda claro? Se los voy a decir en castellano básico. El sistema necesita a los calentones con los que siempre contó. ¡Adelante! Solo una cosa le pido. Dejen los papeles en orden para la viuda. Para terminar, siempre cito con el falso diácono macrista. Ese es el que va a sacar la gente a la calle contra el próximo gobierno. Tiene experiencia en ello. Cuando lo entrevisté en 2013, era uno de los que había armado la marcha de los 2 millones contra Cristina. Yo les aviso, y esto queda grabado. Acá hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. El imperialismo anglo-norteamericano ya no se contenta con derrocar gobiernos para apropiarse de recursos. De 2001 en adelante la metodología pasa por destruir los estados y pueblos enteros de una amplia zona del planeta en la que las transnacionales podrán extraer las materias primas que necesitan sin rendir cuenta a nadie, mientras el caos permanente le permite al complejo industrial militar volcar su interminable producción armamentista. Al Medio Oriente balcanizado le seguiría parte de América Latina. El objetivo no es derrocar gobiernos ni robar recursos, sino destruir los estados. Hacer retroceder sus pueblos a los tiempos de la prehistoria, a la época en que el hombre era el lobo del hombre. Esto de destruir los pueblos, fíjense cómo dejaron algunos pueblos en Medio Oriente. Para mantener su hegemonía mundial, Estados Unidos tendría que dividir el mundo en 2 partes. Quedarían de un lado los estados estables, los miembros del G8 y sus aliados, y del otro lado estaría el resto del mundo, considerando simplemente como un tanque de recursos naturales. El acceso a esos recursos ya no es crucial para Washington, sino que los estados estables solo tendrían acceso a esos recursos recurriendo a los ejércitos estadounidenses. Para eso habría que destruir sistemáticamente toda la estructura estatal en los países que serían parte de ese tanque de recursos, de manera que nadie pudiese oponerse a ellos a la voluntad de Washington, ni tampoco tratar directamente con los estados estables.
Van a ver una fotito, el sombreado es el tanque, el resto somos los aliados. Y según parece, está documentado, en esto trabaja el Pentágono desde hace casi 2 décadas. Vean con detenimiento esta foto. Y acá ya empezamos a calentar el ambiente. Lo que es el votante de Macri es el mismo que en 2008 salió a las rutas y calles de todo el país defendiendo el campo, haciendo temblar a Cristina Fernández. Por lo que el gobierno entrante, que nuevamente la tiene ella como protagonista, va a tener que caminar por un angosto pasillo y evitar rispideces. Por otro lado, el nuevo presidente no ahorra reuniones con la CGT, de la que dijo será parte de su gobierno. Sabemos perfectamente que la central obrera se mueve al ritmo de Moyano, quien le pasaba mensajes a Alberto durante su mensaje en la CGT. Bueno, Camioneros ya salió a marcar la cancha, no dejando pasar trenes que llevaban productos de Minera Argentina, y menudo entuerto va a tener Alberto, Usted que quiere que los chinos lo saquen del pozo. Minera fue comprada por Syngenta, que a su vez fue adquirida el año pasado por la empresa china ChenChina por unos 43.000 millones de dólares. Me parece que va a tener que hacer un curso acelerado de equilibrista. Vamos a ver un video del corte en las vías de Junín. Escuchen con atención lo que dice el dirigente camionero para hacer algún comentario después. Acá hay una foto que ahí viene la máquina. Llama a Miguel, llama a Miguel. A Miguel de Miguel. Miguel. Llama. Ahí viene la máquina. ¿Quieren a comer? Bueno, esto viene de hace un tiempo largo, empezamos a perder mucho trabajo con Nidera, con COFCO, nosotros y mucho más trabajo estaban perdiendo los muchachos que llevan el aceite, los aceiteros, los tanques, en manos del ferrocarril, que inescrupulosamente empezó a llevarse cada vez más carga, y bueno, un momento como ahora que prácticamente se lleva todo el aceite y se lleva una gran parte de la harina, y los pellets, y bueno, decidimos de esta medida porque bueno, en Junín hay muchos choferes, hay muchas empresas que trabajan en COFCO y el tren de una forma, digamos, muy agresiva y con unas tarifas que son el 30% de lo que cuesta por camión, ha venido, no sé, se está terminando un ciclo, un mandato, y en vez de mejorar las cosas el tren empeoró. Hoy tenemos cortado también General Villegas y es muy probable que en el día de mañana o a última hora de hoy también haya una medida de fuerza importante en Profértil, en Bahía Blanca, siempre con la problemática del tren. ¿Se acercó alguna autoridad, algo? Bueno, de los trenes sí, vinieron los de la logística del tren, bueno, de muy buena predisposición, vinieron los maquinistas de muy buena predisposición, el tren no va a pasar, el tren está en Junín, en los playones, y acá adentro hay 1 o 2 trenes, y nada, y ya hemos tenido una comunicación hoy temprano con la gente de COFCO, y bueno, deben estar debatiendo, deben estar mirando y viendo la alternativa de que el tren no tiene que venir a Junín, porque de pronto nosotros, si no, le hacemos de telonero al tren para cuando vienen los grandes barcos, y el tren en estos momentos y siempre es lo que le da pérdida al país y no produce nada absolutamente. Está bien. Hoy a la mañana, bueno, justo cruzaba una formación, me contabas fuera de aire, no hubo un altercado ni nada por el estilo, sino que pegó la vuelta solamente. Sí, no cruzó, nosotros estábamos acá, hizo la maniobra hasta donde termina la vía, se volvieron, porque ahí es cuando hacen la maniobra por la vía muerta, y no, de ninguna manera, nunca cortamos la vía, nosotros entendemos de qué se trata, sí. No podemos acometer delito
para que un juez intervenga de ninguna manera, pero el tren nosotros sabemos que estando cerca no pasa, son respetuosos. Aparte, convengamos una cosa, los maquinistas, los guardas, son gente de trabajo, como somos todos, ¿no? Así que bueno, nos están ayudando también. Y bueno, esperamos la palabra, acá la palabra la tiene la empresa ahora, y bueno, Ezequiel Lemos, que es el presidente del Belgrano Carga, va a tener que desistir de ir tanto contra los camiones, porque al final ellos se llevan el 7, el 8% de la carga y el otro 93%, 94% lo llevamos nosotros a nivel país. Y nuestra representación es a nivel país y tenemos problemas con los trenes en todo el país. Cata, ¿cómo le gustaría que se resuelva todo esto? No, nosotros acá ya le dijimos a COFCO que bueno, que ya está hace 8 o 9 meses que venimos con los problemas del tren, y le dijimos, mira, a COFCO le dijimos, el tren se va y arreglemos una tarifa para que los camiones lleven la carga. Está bien. Bueno, ¿expectativas a todo esto? Sí, estamos expectantes, de hecho, ojalá hoy se pueda arreglar, y si no será mañana, y si no será pasado, pero bueno, creemos que estamos buscando una solución hace mucho, y bueno, llegamos al momento que debíamos parar, que debíamos manifestarnos, porque bueno, porque ya no, esto no es contra COFCO, acá COFCO es un cliente del tren, y si alguien te cobra 100 y el otro te cobra 300 o 350, ¿qué harías? Vos decidís por 350, pero lo malo de esto es que esos 350 lo pagan todos los argentinos, los subsidios, el tren gasta más que nosotros, y los subsidios los paga cada uno de todos los argentinos, y en vez con los camiones no hay subsidio, consumimos, tenemos miles de choferes y somos responsables de nuestra gente, y lo que no queremos es directamente tener que echar gente, que sería lo último que nos pasaría. Antes de echar gente llegaríamos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Una sarta de mentiras. Si el ferrocarril cobra menos, el flete se debe a que es 7 veces más barato que el camión. Con las vías en condiciones, una formación con 5 personas a bordo puede transportar más de 100 camiones. El señor dice que las pérdidas del tren las pagamos entre todos, en cambio ellos no le cuestan nada al país. El ferrocarril debe hacerse cargo de su ruta, en cambio los camiones lo arreglan con un peaje. A ver, camioneros, construyan entre todas las empresas una autopista, manténganla y después me dicen si es rentable y si no le cuesta nada al país. Los países más importantes del mundo basan su transporte terrestre en el tren y están invirtiendo miles de millones de dólares. Y para nosotros ellos están equivocados. El tema es que la prensa, muchas veces desinformada y otras obsecuentas, deja decir cualquier verdura. Yo soy un tema complicado, quiero que lo entiendan bien, vamos a decirlo despacito, para los que me critican por adicción, porque ¿qué es lo que hay detrás de la lucha contra el hambre? Yo voy a tratar de conectar varios puntos que tratan este tema y que se dan en forma simultánea, algunos muy curiosos. Venezuela y las FAO crean un nuevo programa de cooperación para erradicar el hambre. SANA se llama el programa. SANA es un nuevo programa de cooperación que busca fortalecer la lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe, creado por la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. Con un presupuesto inicial de 12 millones de dólares aportados por el gobierno de Venezuela, el programa de cooperación triangular Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional para América Latina y el Caribe trabajará con énfasis en los 21 países que forman parte del Acuerdo Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Venezuela no solo implementa iniciativas de seguridad alimentaria de alto impacto para su propia población, sino que es un socio clave en distintas iniciativas de cooperación sur-sur que busca realizar el sueño de una América Latina y el Caribe libre de hambre, señaló el representante regional de la FAO, Raúl Benítez. ¿Correcto? La FAO es la organización que depende de Naciones Unidas que se dedica al tema del hambre. Ahora sigamos con el segundo dato. En un fiel reflejo de su cada vez mayor influencia mundial, China conquistó la FAO.
la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación. Ku Dongyu, viceministro chino de Agricultura y biólogo, fue elegido director general de este organismo que lucha contra el hambre, el primero de un país comunista en llegar al cargo. Con 108 votos a favor, Yu Dongyu derrotó en el primer escrutinio a la francesa Catherine Gerlain-Laniel, candidata a la Unión Europea, que obtuvo 71 votos, y al georgiano David Kirvaldidze, candidato de Estados Unidos, que solo cosechó 12. La victoria de Ku Dongyu, que llegó luego de meses de campaña, significó un revés para la Unión Europea y sobre todo para Estados Unidos, que mantiene una dura guerra comercial con China. El objetivo de Washington era evitar que la FAO se convirtiera en un instrumento para el expansionismo de la República Popular Asiática para obtener acceso y recursos en países de vías en desarrollo. Pero las maniobras para cosechar votos fueron más efectivas. Es un secreto a voces que obtuvieron el apoyo de países de África donde la presencia china es muy fuerte, con inversiones en infraestructura que son parte de la iniciativa comercial llamada Nueva Ruta de la Seda, pero también de países asiáticos gracias a su fuerte poder y recursos económicos. Para dar una idea, el candidato de Camerún, Mehdi Monji, se retiró de la contienda después que China decidió pagar la deuda de 62 millones de euros que el país africano tenía con el organismo. Pekín también habría presionado para obtener el voto de varios países sudamericanos, entre ellos Brasil, Uruguay y Argentina, a cambio de exportaciones agrícolas y demás créditos. Vamos al tercer dato. JP Morgan ingresa a China para controlar el banco más grande del mundo. El banco más grande de Occidente se está preparando para controlar al mayor prestamista de China. JP Morgan Chase & Company ha prometido llevar su fuerza total a China, donde el Banco Industrial y Comercial de China, administrado por el Estado, no solo es el jugador dominante en el país, sino también el banco más grande del mundo. La firma de Estados Unidos ya cuenta con la aprobación de una participación mayoritaria de su empresa conjunta de valores local y planea tomar posesión de sus operaciones en China cuando las reglas lo permitan, lo que debería ser para 2020. Bueno, a ver si vamos entendiendo la jugada. Si se depende económicamente de los chinos, el plan para controlar el hambre tiene que tener el visto bueno de la FAO. Pero si meten a la FAO, que es un lobby chino, todo depende de ellos. A partir de acá se delinean dos tipos de alimentación, para los ciudadanos de primera y de segunda. ¿Qué piensan que puede suceder con la gente sin recursos? ¿Que le reemplazarán el dinero en efectivo por giros electrónicos o vales de comida? ¿Qué tipo de alimentación tiene el modelo sojero transgénico chino? ¿Y los estándares de alimentación? Bien, gracias. Estamos a clara de otro engaño del sistema, donde los inversionistas deciden quién come bien y quién come lo que se les canta. Venezuela llegará para el 40% de pobres que inocularon estos 16 años de grieta. Y termina con la banca Morgan detrás, que sabemos a quién pertenece. Acción, reacción, solución al palo. Se viene el control total de la alimentación por parte de los mismos de siempre, mediante el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Programa Mundial de Alimentos, el Reto del Milenio, la Alianza para la Revolución Verde de África, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así como las grandes industrias como Yara Petitzer, Cargill, Archer-Daniels-Midland, Syngenta, DuPont y Monsanto. Se esmeran en evitar hablar sobre las raíces de las crisis alimentarias. Las soluciones que recomiendan son las mismas políticas y tecnologías que crearon el problema. Hablan de incrementar la asistencia alimentaria, de liberalizar el comercio internacional agrícola y de introducir más paquetes tecnológicos y transgénicos. Estas medidas simplemente fortalecen el estatus corporativo que controla el sistema alimentario. Hasta ahora ha habido poco liderazgo oficial frente a la crisis. Tampoco ha habido un debate público e informado en torno a las razones reales por las cuales
hay un número creciente de gente con hambre, ni tampoco se ha hablado de qué se puede hacer al respecto. El futuro de nuestros sistemas de comida y combustibles se están decidiendo de facto por mercados mundiales no regulados, por especuladores financieros y monopolios globales. Y la frutilla del postre es Marcelo Tinelli, del que jamás me enteré de su sufrimiento por la gente pobre. Y aquí hay varios mensajes del sistema. El primero es que Alberto Fernández habla de promocionar el plan en un programa de televisión controvertido con todo tipo de comportamientos sociables no recomendables que debe ser difundido después de las 22 horas. El segundo es un claro posicionamiento del conductor por una eventual candidatura en 2023. Y el tercero, la obtención del cambio de zonificación para la construcción del nuevo estadio de San Lorenzo en la Avenida La Plata. Si Tinelli logra terminar con el hambre y construir el estadio, será otro empresario exitoso para la carrera presidencial. Si este es el plan y se consuma, hay que sacarse el sombrero con el sistema por su planificación y la calidad de la vaselina usada. Yo quiero hablar una cosa cortita de los delfines del sistema. Cuando me refiero al pacto liberal marxista, mucha gente no lo entiende. Hagan una reflexión conmigo. A ver, si les digo que en un país en que el gobierno pertenece al Foro de San Pablo, en este mismo momento, ataca a la Iglesia Católica, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? A ver si coinciden conmigo. Que al final el golpe en Bolivia es correcto. Hay que sacar a los zurdos de una vez por todas. Es decir, se comienza a justificar el golpe y con ello la matanza y todo lo relacionado. Pues bien, el video que vamos a ver es del jueves 14 de noviembre, el jueves pasado. En Nicaragua se le impide a los católicos celebrar la Santa Misa. La misa de acción de gracias, entonces vamos. Pasen, por favor. Mira, están metiendo un problema con la Iglesia Católica. Padre, celebren entonces afuera. No, tenemos el tiempo. Me están estudiando. No, la iglesia de nosotros. Sí. No, ellos vienen a atemorizar. Y el que manda, usted. Ellos vienen a atemorizar. Si tenemos muchos oficiales que hagan su trabajo, en vez de andar persiguiendo a los delincuentes, es lo que están haciendo. Y haciendo el ridículo. Dándose a mal querer más ustedes. Así le decimos, Padre, que nosotros venimos a dar una acción de gracia de una familia. Defendiendo lo indefendible, es una dictadura. Qué barbaridad. Pasen adelante, por favor. Vámonos, Donald. El mundo lo que está ocurriendo en este momento. Se nos está impidiendo el ingreso a una Eucaristía. El comisionado Luis Barrantes está también acá. Que es palpable la persecución religiosa. Se nos está negando una Eucaristía. Se nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses. Como lo dice la Constitución, que hoy en día es una Constitución que está amañada, es una misa la que vamos a celebrar a esta hora 3 de la tarde. Que el ser del mundo que se está negando celebrar una Eucaristía. No tenemos derecho a hacer el culto en Nicaragua. Aquí está, lo puede ver el mundo entero. Se nos niega el derecho a una Eucaristía. Así que ante los medios de comunicación, ante el mundo, exijo que estos fieles ingresen al templo de San Miguel en Masaya para que se celebre la misa. Así que por favor, pueden ingresar conmigo. Si ustedes me golpean,
Estoy dispuesto a que me golpeen. Si me van a disparar, háganlo. No les tengo miedo. Pero van a estar, por favor, aquí. Aquí nadie me va a impedir. Comisionado Barrante, ¿cuál es la orden, comisionado? Nadie le levante el brazo a estos oficiales orteguistas. Van a entrar. Comisionado, ¿no se le va a permitir a los feligreses entrar a la iglesia? No, padre, mejor padre. No es por todo, pero no le vamos a exponer a usted. Muchísimas gracias. El pueblo, nosotros somos conscientes de que aquí no hay respeto ni para usted, ni para los ciudadanos, ni para los niños, ni para los ancianos, no hay respeto. Entonces no lo vamos a exponer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga a todos ellos. Vamos a rezar aquí una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En vista que se nos impide una Eucaristía. Santa María, que le dé gracias, Señor Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora de la divina misericordia por el mundo entero. Te pedimos, Señor, por Nicaragua, por la democracia que desea este pueblo, por su libertad. Te pedimos que tenga misericordia de todos nosotros, misericordia de toda esta gente, Señor, de todas estas personas que malgobiernan a este país, que somos víctimas de una dictadura. Tú, Señor, que desatas las cadenas de los que nos reprimen, reprime a todo el demonio, a todos los demonios que están gobernando a Nicaragua. Sabemos que el mal no puede prevalecer sobre el bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Para aquellos que despotrican contra la Iglesia Católica, les pregunto, y por favor les pido, que me envíen material, si saben, de la policía postada frente a una sinagoga o mezquita para impedir entrar e ingresar los fieles. ¿Nunca se preguntaron el motivo? Hasta hace un par de semanas, el jefe máximo de la Fuerza Armada del país del Altiplano declaraba en las pantallas que no iban a enfrentarse a la población, que no reprimirían a los protestantes, que no usarían la fuerza del fusil contra civiles. Nada más falso. Evo se fue, dejando a sus simpatizantes en el limbo del olvido. Este personaje curioso de por sí fue un ejemplo del socialismo duro, ateo, narcisista, un peón más de la sinarquía que gobierna a todos los países del orbe tercermundista. Dejó a sus votantes a merced de unos mercenarios y una orate racista, porque esos son ahora las Fuerzas Armadas de todos los países, unos vende patria que no les interesa matar con tal de pasar a cobrar al final su tarea. Y una pregunta final, ¿por qué no se refugió Evo en el Alto con su gente? Ahora quiero leer un artículo que escribió Alejandro Olmos Gaona. Entre la caída de Evo Morales. Lo que comenta Alejandro Olmos Gaona viene a corroborar lo que vengo haciendo desde siempre, ¿no? La capacidad del sistema para elegir los gobernantes del tercer mundo. Ustedes fíjense que acá no es una cuestión de menospreciar a este hombre porque tenía sexto grado, porque hay muchos que tienen título universitario y hacen lo mismo. Pero escuchen con atención porque este hombre dice cosas muy interesantes que tiene conocimiento él, que no se difunden, Empieza la nota de él. Me puse a leer estos días la nutrida correspondencia electrónica que tuve por más de 10 años con un gran amigo, Andrés Solís Rada, que fuera ministro de hidrocarburos de Evo y redactor del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, donde además de conocer de primera mano lo que ciertos comentadores ignoran supinamente, advertí que lo ocurrido en Bolivia no se trató de una irrupción desmedida de las fuerzas de la derecha
que interrumpieron un proceso para acabar con las grandes transformaciones que hizo el presidente Morales en su gobierno, sino que aprovecharon el momento exacto de proceder, aprovechando la reiteración de equivocaciones del presidente. Evo nunca admitió críticas y cuestionamientos, y me decía Solís que su principal error residía en creer que todas las críticas a su gobierno buscan dañar y debilitar su gestión, y no a enmendar errores al fin de fortalecerla. Esa forma de gobernar lo llevó a cometer errores que se fueron sucediendo uno tras otro hasta desembocar en una caída que estaba anunciada. Algunos hechos para tener en cuenta. Primero, la marcha en defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Securé, Tipnis, en el año 2011, a fin de evitar la carretera que inconsultamente pretendía hacer, marcó el primer enfrentamiento con indígenas, dividiendo las organizaciones. 2. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia denunció en el año 2012 la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia. 3. Hubo muchas acciones violentas de partidarios del gobierno a muchas asociaciones indígenas. 4. El 21 de febrero de 2016, Evo Morales perdió el plebiscito de que había convocado por obtener su reelección, no advirtiendo que el pueblo boliviano ha tenido una permanente aversión a los que han pretendido perpetuarse en el poder. 5. Ante la posibilidad de no acceder a un nuevo mandato y desconociendo la voluntad popular, solicitó al Tribunal Constitucional controlado por sus partidarios que interpretaran la Constitución a fin de volver a presentarse nuevamente, obteniendo un fallo favorable. Ante esta arbitrariedad, la oposición presentó un reclamo ante la OEA, que fue rechazado de plano por Luis Almagro, consagrando así la legalidad de su candidatura. 6. Realizada la elección y ante una diferencia de poco más de 7 puntos que anunciaba un balotaje, se interrumpió el conteo. Y al día siguiente hubo una sospechosa modificación de la cifra, dando ganador a Morales por más de 10 puntos. A partir de allí comenzaron una serie de movilizaciones de uno y otro sector, acusando a la oposición de fraude al presidente de Bolivia. La Confederación Obrera Boliviana, los docentes de la Universidad Pública del Alto, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y otras organizaciones pidieron un paso al costado del presidente. Esta federación le expuso: presidente Evo, ya hiciste mucho por Bolivia. Mejoraste la educación, la salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente, no dejes que tu pueblo arda, ni te lleve más muertos por encima. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable, compañero presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional. La organización Mujeres Creando, que lidera el movimiento feminista en Bolivia, también se pronunció por la renuncia de Morales y se enfrentó a Camacho diciendo: Camacho, tú no nos representas. Esta lucha es del pueblo que exige nuevas elecciones, un nuevo tribunal, para que el próximo gobernante respete nuestros bosques, nos garantice salud, educación, trabajo y el respeto a las libertades sexuales que han sido pisoteadas por el gobierno de Evo Morales. Lamentablemente, a los iniciales cuestionamientos efectuados por el candidato que perdiera las elecciones, se pasó a cuestionar la forma de gobierno, a exigir la renuncia del presidente. Se dio comienzo a la depredación sistemática de propiedades públicas y privadas, teniendo actuación principalísima en estas acciones un ciudadano carente de toda representatividad, pero que pudo soliviantar a grupos marginales y a otros opositores. Se llegó a entrar en la casa de gobierno en forma violenta, realizando acciones simbólicas de carácter religioso para marcar no ya diferencias, sino modos muy concretos de arrasar con creencias sustentadas por el gobierno legal de la nación. Las fuerzas policiales se sumaron a la pretensión opositora y le sugirieron al presidente se apartara del poder, aunque esa palabra cubría claramente la exigencia de que se fuera.
las Fuerzas Armadas nada hicieron para sostener al gobierno, porque debe reconocerse que todos aprovecharon la situación conflictiva para terminar con un gobierno que en 13 años de mandato había cambiado notablemente la situación del país, reduciendo la pobreza, ordenando las finanzas públicas, recuperando la renta petrolera, liberándose de sometimientos y tutelajes y no aceptando que los organismos multilaterales de crédito monitorearan la situación del país de acuerdo con sus habituales criterios de ejercer el control. Los cuestionamientos fueron cada vez más fuertes. Evo se dio cuenta que ya no tenía apoyo suficiente para sostenerse. Por eso, contradiciendo sus palabras de días antes, ofreció llamar a nuevas elecciones, pero su suerte ya estaba echada, porque la conmoción era indetenible, y fue así que uno de sus incondicionales, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Calimán Romero, le exigió la renuncia. Una cosa es legitimidad de origen y otra es la de ejercicio, y el presidente Morales la perdió con estas movidas para continuar en el poder, sin darse cuenta que estaba alimentando a sus enemigos, que esperarían el momento oportuno para sacarlo del gobierno, como finalmente ocurrió. Los que recurren a tecnicismos y eufemismos varios para considerar si fue un motín o un simple desaparecimiento del poder, ignoran que exigirle a un presidente que renuncie es claramente una actitud destituyente y un claro golpe a la institucionalidad. Que no haya sido realizado por la fuerza no le quita su caracterización anticonstitucional y golpista. Nadie duda que en Bolivia hay un antes y un después de la gestión de Evo Morales, pero sus propios errores, sus claudicaciones ante exigencias a las que nunca debiera haber accedido, los fueron malquistando con muchas organizaciones de luchadores y con sectores indígenas a los que pretendió dividir. Enviar tropas al Congo y Haití para reprimir y participar en la masacre de un barrio pobre de Puerto Príncipe, ceder a las pretensiones de Petrobras, que no aceptó la nacionalización de refinerías, ceder a las exigencias de Brasil en cuanto a la renta de los hidrocarburos, permitir la elección de parlamentarios vinculados a las tres nacionales, reírse a carcajadas de los indígenas a los que no respetó de sus demandas en el 2011, sosteniendo que sus decisiones eran irrevocables. Su defensa cerril del extractivismo lo enemistaron con muchos que lo habían sostenido desde siempre. Su torpe ignorancia al referéndum y el seguir en el gobierno, además de la manipulación de los resultados electorales, fueron el insumo para que los grupos de la derecha esperaran la oportunidad para sacarlo del poder. Es lamentable que no se dieron cuenta que los sectores de privilegio siempre están al acecho y son implacables cuando ven la debilidad del que se les ha enfrentado y proceden sin contemplaciones. Como decía Solís Rada, hace años para el movimiento popular la derrota de Evo significará repetir la tragedia del país oprimido que no pudo defender los espacios de liberación nacional ya conquistados. Será cuestión de que el pueblo boliviano no se deje avasallar por los conocidos de siempre y elija solo aquellos que estén dispuestos a defender todo lo que se logró en estos últimos años, dejando errores e inconsecuencias. Esto sirve perfectamente para ver cómo se mueve la derecha y los errores que no hay que cometer. La soberbia es terrible. Ahora voy a pasar un par de datos para que vean dónde estamos parados. Evo Morales nacionalizó el litio. Por lo tanto, cualquiera que quiera extraerlo debe negociar con el gobierno de Bolivia. Por esa razón es que la explotación allí es mínima. Bolivia tiene una de las reservas más grandes de litio y sin embargo no es el primer productor mundial. El valor de la tonelada de litio en bruto es de $9.000. Una vez industrializada oscila entre millón y millón y medio. Fíjense la diferencia. Evo Morales inauguró en 2013 la primera planta de carbonato de litio y en 2014 la primera planta piloto de baterías. ¿Comprenden ahora lo que está detrás del golpe? Ahora quiero que vean la llegada de Ivana Trump a Purmamarca. Vino con altos funcionarios de la Secretaría de Estado. Si van a creer que esa comitiva es para ver las tejedoras de la quebrada, ya no nos toman de idiotas, se cagan de risa de nosotros.
el Morales nuestro de Jujuy va a tener que rendir cuenta de esto. En algún momento él y posiblemente Macri, porque él no puede haber hecho esto sin consultar a Macri. En el acto, en la visita de Iván Atlanta por Mamarca estaba el canciller Fleury y estaba el ministro de Transporte Dietrich. Macri no puede hacerse el sonso. Van a tener que rendir cuenta de esto. Muchos me preguntan cómo es que Bolivia estaba tan bien y sin embargo seguían emigrando hacia nuestro país. Voy a tratar de explicarlo. En 5 años Bolivia creció un 20%. En el mismo tiempo Argentina decreció 10%. Es una diferencia de 30% entre uno y otro. Y así todo, la diferencia entre los dos países es abismal. La diferencia entre ellos y nosotros es más o menos la misma que entre nosotros y Japón. Bolivia era el país más pobre de América luego de Haití. Estaba en el segundo subsuelo. Para que nos iguale tiene que querer ser 50 años y nosotros nada. El boliviano que ingresa a nuestro país y ve a Jujuy y Salta, y no digo llegar a Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, no puede creer lo que ve. Desde la óptica de Occidente, culturalmente, están atrasados 100 años. Visiten La Puna, crucen a Bolivia, allí lo van a entender mejor. Siempre se habla de la globalización, pero no se explica exactamente cómo funciona la globalización. Vamos a dar un pequeño informecito para que la gente vea qué es lo que está atrás de la globalización. La globalización no es más ni menos que el colonialismo por otros medios. No es un nuevo orden mundial, sino el recreamiento de los viejos sistemas de dominio que desde el Imperio Romano algún país siempre llevó a cabo. Lo que acontece hoy es que debido al avance de las comunicaciones y la implementación de nuevos modelos económicos, el alcance de ese colonialismo tiene alcance mundial. La diferencia es que ahora se busca el fin del Estado-Nación. En su carta de fundación de la Comisión Trilateral, se determinó que la Tierra caminaba hacia un gobierno mundial, y ya que el planeta debía convertirse en una aldea global para las aventuras espaciales del siglo XXI. Esto fue escrito a fines de la década del 50. Vamos a establecer un pequeño organigrama de cómo funciona y cuáles son las funciones de cada organismo. Primero tenemos el CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales. Fundado en 1921, su sede está en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Manhattan. Su publicación oficial es la revista Foreign Affairs y posee unos 3.600 miembros. Ingresa mediante el respaldo de otros miembros. Sus integrantes son personas importantes a escala mundial y de gran influencia en Estados Unidos. Tiene fuertes vinculaciones con el establishment militar industrial norteamericano. Propone el debilitamiento, disolución y eventual desaparición del Estado. Es el centro de planificación política del primer mundo. Es prácticamente el cerebro del mundo y no le interesa el poder formal, sino que persigue el poder real. Alrededor de 120 cargos claves en el gobierno federal de Estados Unidos, el Parlamento y el Poder Judicial están en manos del CFR. Son miembros permanentes el presidente y vice, los secretarios de Defensa, de Estado, del Tesoro, de la Reserva Federal, el asesor de Seguridad Nacional y la cúpula de la CIA. Un segundo organismo es la RIA, Royal Institute of International Affairs, hermana menor de la anterior con sede en Londres. Ambos diagraman políticas y planes de acción completa y determinan cuáles son las personas más idóneas para llevarla a cabo en cada país. Esto está en Londres. Tercero, la Comisión Trilateral, organismo de acción política integrada por los grandes banqueros de Estados Unidos, Europa, Japón, de ahí lo de trilateral. Lleva adelante la planificación global establecida por el CFR, ya que es su brazo internacional. Cuarto, las Naciones Unidas, brazo político administrativo a nivel planetario que determina el control militar de todas las naciones del mundo
creada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, con sede en Nueva York, ejerce el poder mundial de policía y determina las guerras que son permitidas o no. Quinto, el Fondo Monetario, con sede en Nueva York, es el organismo fiscalizador de las políticas económicas y quien estableció el endeudamiento mundial como paso previo al ingreso del mundo globalizado. 6. El Banco Mundial, quien otorga los créditos que establece el Fondo Monetario y luego se ocupa de colocar esa deuda ante los inversores. Y 7. La Organización Mundial de Comercio. Su misión es establecer los términos de intercambio mundial y la política de subsidios y la División Internacional del Trabajo y los precios internacionales. Esto es sintéticamente la globalización. Acá hay un artículo de William S. Lane, que es México y la guerra de cuarta generación. Un evento reciente en Culiacán, México, debería haber llamado mucho la atención, pero no lo hizo. Una entidad de cuarta generación, el cartel de Sinaloa, se enfrentó al Estado mexicano y lo derrotó, no solo estratégicamente, sino también tácticamente. Lo hizo demostrando un ciclo ODA, notablemente rápido, mucho más rápido que el Estado. Esto es una señal de lo que vendrá no solo en México, sino en otros lugares. El ciclo ODA es un sistema abreviado para la toma de decisiones ideado por el coronel norteamericano John Boyd. Sus siglas significan orientar, observar, decidir, actuar. La pieza más perceptiva que he visto en estos eventos fue el diario Cleveland Plain Dealer del 20 de octubre. La batalla armada que involucra al hijo del Chapo destaca los desafíos para el gobierno por Mary Beth Sheridan del Washington Post y afirma: lo que sucedió la semana pasada no tiene precedentes. Cuando las autoridades mexicanas intentaron detener a uno de los hijos del Chapo, cientos de hombres armados con armas automáticas barrieron la ciudad, sellaron sus salidas, tomaron a los funcionarios de seguridad como rehenes y lucharon contra las autoridades. Después de varias horas, las fuerzas del gobierno sitiadas libraron a Ovidio Guzmán, quien era buscado por cargos federales de narcotráfico en Estados Unidos. La ofensiva en Culiacán expuso uno de los principales problemas del país: el flojo control del gobierno sobre parte del territorio. El ataque del jueves por la tarde se produjo inmediatamente después de varios incidentes que destacan la capacidad de los grupos del crimen organizado para desafiar al gobierno. El lunes, hombres armados tendieron una emboscada a un convoy de la policía estatal en el estado occidental de Michoacán, matando a 14. El día pasado, el cartel del noreste ordenó a las estaciones de servicio en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo que negaran el servicio a vehículos policiales o militares, dejándolo desesperado por combustible. Todo esto está sucediendo no en el Hindú Kush, sino en nuestra frontera sur inmediata. Eso solo debería haber llamado más la atención de un sistema de defensa obsesionado con las no amenazas de Rusia y China, pero hoy está mucho más cerca de lo que parece. Normalmente, cuando los estados luchan contra fuerzas no estatales en la guerra de cuarta generación, el estado pierde estratégicamente, pero gana tácticamente. Aquí, las fuerzas estatales también ganaron tácticamente, las fuerzas no estatales también ganaron tácticamente y ganaron en grande. Al menos estaban tan bien equipadas como las fuerzas estatales mexicanas, pero lo que fue realmente impresionante fue su velocidad en el ciclo ODA. Aparentemente sorprendidos por la toma del estado de uno de sus líderes, pudieron responder masivamente en unas pocas horas. Tomaron el control completo de una ciudad de aproximadamente 1 millón de personas, aislando y rodeando la unidad que había capturado a Ovidio Guzmán. El presidente de México se vio obligado a ordenar su liberación. La capacidad del cartel para observar, orientar, decidir y actuar mucho más rápido que el Estado no es sorpresa. Hace años, cuando John Boyd todavía estaba vivo, un amigo mío que era oficial de la Marina estaba en Bolivia en una misión antidrogas y le preguntó cómo se compara el ciclo ODA del Estado boliviano con los traficantes. Él dijo: ellos van y vienen cuando los otros pasan una vez. Cuando le dije eso a Boyd, dijo: entonces ni siquiera estás en el juego.
La velocidad superior de las fuerzas de cuarta generación a través del ciclo Oda, a su vez, tiene varias causas. Lucha contra los ejércitos de segunda generación, donde la toma de decisiones está centralizada y por lo tanto es lenta. Los estados son entidades burocráticas y los burócratas evitan tomar decisiones y actuar porque pueden poner en peligro sus carreras. La motivación de las fuerzas estatales es a menudo pobre porque tienen poca lealtad a los estados corruptos e incompetentes a los que sirven. Sobre todo para ellas es un trabajo que ofrece un cheque de pago. En contraste, la mayoría de las fuerzas de cuarta generación no tiene burocracia. Descentralizan la toma de decisiones porque tienen que hacerlo y tienen combatientes con lealtad genuina a lo que representan. ¿Por qué? Dinero. Más de lo que las mujeres locales citaron en el artículo de DP explicaron, reconoció que los miembros del cuartel formaban parte del tejido social, a veces más efectivo para resolver problemas que las autoridades. Por ejemplo, si te roban tu automóvil, es más probable que lo recupere contactando a los miembros del cartel a través de un conocido que esperando que la policía resuelva el caso, dijeron ellas. Los carteles de la droga representan el futuro en muchos aspectos. No buscan reemplazar el Estado o capturarlo abiertamente, lo que los haría vulnerable a otros estados. Más bien se esconden dentro de sus estructuras huecas y están protegidos por su soberanía formal. Ganan mucho dinero mientras los estados van a mendigar. Proporcionan servicios sociales que el Estado debe ofrecer pero no ofrece. Sus fuerzas altamente motivadas con estructuras de comando planos tienen un ciclo Oda mucho más rápido que el del Estado y localmente a menudo parecen más legítimos que el Estado. Nuevamente, todo esto está sucediendo justo al lado. ¿Por qué nuestro sistema de seguridad nacional no puede leer las palabras ya escritas en el muro fronterizo que tanto necesitamos? Esas palabras son guerra de cuarta generación. En la fase de seguir informando y formando, vean un artículo breve de Javier Cornejo que lo tituló Bandera falsa. Y es interesante para que la gente empiece a tomar, pues son cosas que en los próximos tiempos que vienen en Argentina, muy comunes. Se denominan ataques de bandera falsa a aquellos eventos terroristas y militares que se llevan a cabo en forma controlada y con un altísimo nivel mediático por naciones políticas y militarmente poderosas y por las que, inmediatamente, se culpa a alguna potencia o entidad extranjera contra la que se desea hacer la guerra o provocar conflicto. Estos autoataques se utilizan como disparadores que sirven de excusa para contraatacar. Suelen generar un aceptable nivel de daños propios, aunque en la mayoría de los casos muy caros en vidas humanas. En todos los casos, la clave yace en averiguar quiénes se benefician y seguir la pista o ruta del dinero. Esta clase de evento suele dejar ciertas huellas e indicios, sus estigmas, por así decirlo, ya que cuando se planifican deben incluir algún tipo de sutil mecanismo de aviso que permita a las pocas personas que están al tanto puedan asegurar que ni ellos, sus socios, ni amigos y familiares pudieran por casualidad encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los ejemplos de ataques de bandera falsa a lo largo de la historia son innumerables, llegando en la actualidad a una sofisticación extrema y aparente confusión producto del avance tecnológico y de la globalización mundial. Presidentes y ministros del país en cuestión deben tener la oportunidad mediática de salir en vivo para manifestar su indignación ante el evento. Roosevelt ante Pearl Harbor o Bush ante las Torres. En estos momentos aumentan las sospechas y pruebas que los acontecimientos en Libia que costaron la vida al embajador de Estados Unidos y el ataque de Siria a Turquía, cuya consecuencia fue la inmediata aprobación parlamentaria turca para realizar operaciones militares en extranjeros, se enrolaban dentro del esquema restricto. Es de destacar que tales procedimientos también se copian en las fronteras adentro de los países. Es el caso de la primavera persa en Irán, financiado por la oposición Ahmadinejad. O en nuestro país, en un accionar que desemboca en la ignición artificialmente armada de conflictos sociales para luego manipularlos y o reingenierizar el desarrollo de las legítimas demandas
que tal accionar provocan, llegando a finales que nada tienen que ver con el origen de los conflictos. Pero si se enrolan y complementan con una sumatoria de hechos que aparentemente se presentan desconectados entre sí. Categóricamente, todos cumplen su función sumatoria de alcanzar un fin predeterminado. A los puestos se debe de agregar la concientización de actitudes separatistas de regiones de estados europeos, el caso de Cataluña en España, o la pedaña a la que ahora se suma Venecia para independizarse de Italia. Se está creando el caldo de cultivos, de condiciones y adormecimiento de conciencias para cuando la Patagonia y la inmensa provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur pretendan su independencia de una nación argentina colapsada. Subestimar la frialdad, la altísima preparación cultural y suprema inteligencia de quienes nos dominan es el primer y trágico error de la viveza mental argentina. Es lo que digo yo, señores. Nunca hay que subestimar el sistema. Una cosita cortita un resumen de una nota que salió en elpaís.com, que es la concentración de la tierra en Argentina. Escuchen porque esto es gravísimo. De las 157.400.000 hectáreas agropecuarias están cada vez en menos manos. Desde 2002, cada año han desaparecido más de 5.000 explotaciones, según los datos del último censo agropecuario. En total, 83.000 productores cerraron sus tranqueras en la última década y media. Quedan en pie 250.881. Quienes bajan los brazos son reemplazados por otros cada vez más grandes. El 1.1% de los mayores productores explotan casi el 36% de las tierras del país, mientras que el 12% de los más pequeños se reparten el 0,04% de las tierras. Según el censo, hay 31.393 explotaciones agropecuarias con menos de 5 hectáreas, que suman en total 74.224 hectáreas de una superficie total de 157.400.000. En el extremo opuesto hay 863 empresas con superficies mayores a las 20.000 hectáreas, que en total manejan el 34.2%, el 34.2 millones, el 21% del total. Y fíjense, ¿no?, que esto se empezó a dar fuertemente a partir del año 2002. Para que vean que las crisis no son casualidades, son todas provocadas. Esto me lo mandaron los amigos de Salta, y fíjense que puede ser para cualquier lugar de la Argentina, pues son los políticos del siglo XXI. Vamos a ver algunos de los políticos elegidos en esta última elección de Salta. El rasgo que los une es la extensa participación en las redes sociales y la cantidad de seguidores que tienen. Es decir, si te dedicas a la política, basta con tener seguidores en las redes y listo. Candela Correa se convirtió en concejal de la ciudad de Salta. Había sido muy criticada por su falta de conocimiento sobre temas básicos de la labor legislativa. No supo mencionar el nombre de Agrotécnica Fueguina y habló de Pasto Alto en el Huayco como ejemplo de zonas postergadas de la ciudad. Pertenece al frente de Gustavo Sáenz. Tendrá una banca en el Consejo y, según anticipó en la campaña, se dedicará a trabajar en el área de deportes. La joven de 28 años se hizo conocida en las redes sociales. Su Instagram es uno de los más famosos en Salta. Allí habla de fitness y motivación. Esto es increíble. La lista de los hermanos Galleguillos logró 5 bancas en el Consejo Deliberante de Rosario de Lerma y se convirtieron en la primer fuerza política de opositora de nuestra ciudad en conseguir mayoría absoluta en el cuerpo. Griselda y Guillermo Galleguillo fueron reelectos, sumando al Comando Alegría a 3 nuevos integrantes: Mónica Soto, Jorge Liendra y Abigail Cruz. Los mediáticos hermanos, a pesar de ser candidatos del sector de Olmedo, mostraron su afinidad públicamente con Enrique Martínez, electo intendente de Rosario de Lerma, que responde al sector de Frente de Todos. De 9 ediles que tiene el municipio, 5 son de los Galleguillos.
y el 4 del hijo del intendente Sergio Ramos. ¿Qué talco? De 9 diles que tiene el municipio, 5 son de los galleguillos y 4 del hijo del intendente Sergio Ramos. La ropa interior de Griselda fue la más buscada en las redes sociales. Repartía las prendas a los jóvenes mujeres rosarinas, casa por casa, y lo transmitía en vivo y en directo. Dos ediles del municipio salteño Rosario de Lerma fueron y son duramente criticados por sus polémicas iniciativas y exhibiciones en redes sociales, que van desde sorteos de bombachas y bebidas alcohólicas hasta participar en insólitos retos virales. Con el comienzo de la primavera les floreció un nuevo posteo que generó gran diversión. La concejal posó en bikini para desear un feliz día del estudiante y pedir que voten su lista en las próximas elecciones que se desarrollarán el próximo domingo 6 de octubre, ¿no? Se trata de los hermanos y concejales Griselda y Guillermo Galleguillo, que son populares entre los vecinos por sus publicaciones en Facebook, que despertaron asombro e indignación. Uno de los más criticados consistió en 2 videos en los que puede verse a ambos con su versión de Kiki Challenger, el desafío viral de bailar una canción popular bajándose de un auto en movimiento, considerándolo peligroso por la cantidad de accidentes viales que ocasionaron los conductores que intentaron hacerlo. Una cosita que me mandaron la semana pasada. Uno ve la voracidad de los bancos. Las empresas de autoplanes a los nuevos suscriptores les hacen firmar este papelito por el cual ceden la cesión de los derechos de la tarjeta de crédito. Vean el formulario. Firmar esto, ¿qué significa? Que ellos pueden comprar en tu nombre, adherirte a nuevos cargos, costos, gastos que jamás te lo van a informar, pero como vos autorizaste aparecerán, o a la hora de baja jamás un débito automático, porque ellos son dueños de tu tarjeta. En síntesis, tu tarjeta no es más tu tarjeta, es de la empresa de Autoplan. Yo varias veces hablé que estamos frente a una eugenesia, ¿no?, mundial. Vamos a ver 5 o 6 puntos en los cuales se basa la eugenesia. Primero, feminismo. Provocar odio y miedo entre mujeres y hombres, destruir las familias y evitar nacimientos. 2. El Islam. Desplazar millones de musulmanes a Europa, destruir el cristianismo, crear Eurabia. 3. LGBT. Solo una minoría tendrá descendencia biológica. Adoctrinar desde el colegio para que la gran mayoría de los niños sean LGBT, lo que dije al comienzo del programa. Pedofilia, permitirla y legalizarla poco a poco, hipersexualizar al niño junto al LGBT. 5. Eutanasia, bajo la excusa de muerte digna, acelerar la muerte de ancianos y enfermos. Y 6. El aborto, legalizar y fomentar el asesinato de bebés no natos. Y fíjese que parte de la eugenesia también es la explotación agrícola. ¿Y cómo la justicia es cómplice? La justicia de Entre Ríos falló a favor de la contaminación de nuestra gente. La doctora María Fernández Benetti nos explicó que tras el fallo del Superior Tribunal de Entre Ríos a favor del decreto del gobernador Gustavo Bordet, que habilitó fumigaciones con agrotóxicos a 100 metros terrestres y a 500 metros aéreos de pueblos rurales. Fernández Benetti contó que en el recurso de amparo plantearon el déficit del registro de agrotóxicos de Argentina y además, y escuchen, esto es terrible, y además presentaron un estudio realizado por el CONICET en el que se demostraba que 8 de cada 10 niños en zonas rurales ya presentan daños genéticos. Esto fue contundente para todos los jueces previos y ahora el tribunal lo ignoró completamente, denunció la letrada.
Yo todos los días doy una noticia de un hermano, ¿no? Un estudio dice que el gobierno chino podría haber falsificado los números de donación de órganos. Los investigadores plantean nuevas preocupaciones sobre el uso de prisioneros ejecutados y otros donantes forzados para trasplantes. En 2015, China prometió públicamente que ya no tendría órganos de prisioneros ejecutados, anteriormente casi su única fuente. Pero un estudio dirigido por la Universidad Nacional de Australia, publicado en la revista BMC Medical Ethics el viernes, dice que los conjuntos de datos proporcionados por el gobierno chino sobre donaciones de órganos muestran evidencias muy convincentes de que están siendo falsificados. Y acá le abrimos la puerta a los chinos, ¿eh? Otro. Mientras los usuarios desprevenidos de iPhone leen su dosis diaria de noticias en los principales medios, la aplicación de Facebook está accediendo secretamente a la cámara de sus teléfonos inteligentes. Pero Facebook dice que no te preocupes, es solo un error. Sin embargo, a los usuarios les preocupa que Facebook los esté grabando mientras usan la aplicación. A diferencia de las computadoras de Apple, no hay un indicador de cuánto una aplicación está accediendo a la cámara, por lo que es posible que una aplicación lo haga en secreto, si no informó de Independiente. Y la última. Miren. La DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Pentágono, quiere poder propagar bacterias genéticamente modificadas como sensores de explosivos. El gobierno de Estados Unidos podría estar buscando formas de militarizar los microbios. El Pentágono se ha asociado con Raytheon para este proyecto que parece salir de una historia displástica de ciencia ficción. El gobierno quiere desarrollar un sistema capaz de entregar bacterias genéticamente modificadas bajo tierra. Iniciado por DARPA, la misma agencia que dirigió programas para crear supersoldados telequinéticos e insectos robóticos armados. El proyecto busca programar 2 cepas bacterianas para monitorear la superficie del suelo en busca de materiales explosivos, dijo el contratista de defensa Raytheon. DARPA puede exterminar a la humanidad, podría arrasar con la raza humana. DARPA quiere armas controladas por el pensamiento al encontrar formas de leer las mentes de los soldados. DARPA ha emprendido algunos proyectos que deberían dar la alarma en muchos. Sin embargo, casi parece que hemos llegado a un punto en el que a las masas no le interesa lo que se le está haciendo, en su nombre y con el dinero robado. Y estas son algunas de las cosas en las que sabemos que DARPA está trabajando. No importa cuán paranoico o conspirador sea, lo que el gobierno está haciendo realmente es peor que lo que imaginas. William Brown, Rogue State, una guía para la única superpotencia del mundo. Son cosas que acá, si no damos un corte, las tenemos en muy poco tiempo. Señores, es ahora o nunca, ¿eh? Ya no sirve pensar en la izquierda o en la derecha. El mundo cambió y en Latinoamérica seguimos razonando como en el siglo XX. Los acontecimientos actuales a muchos les tiene que servir para comenzar a razonar de otra manera, más ayornada al siglo XXI y a los tiempos que corren. Mientras la China comunista entra en el G20 como un miembro garante de los negocios mundiales, Trump en Estados Unidos, el país de la libertad capitalista, pide que en México mejoren las condiciones laborales de sus empleados en ciertos sectores de la industria pesada o autopartista. La discusión pasa por otro lado. Es difícil de entender, pero hoy por hoy la estrategia radica en si permitimos doblegarnos por completo o si somos parte de lo que se viene. Y lo que se viene se llama nacionalismo, a mucho no les agrada, pero es una buena simplificación. La manera de posicionarnos será interpretada de 2 maneras: nacionalismo que incluyan a nuestros vecinos o nacionalismos regionales al mejor estilo apartheid que no se excluyan. Esos son los 2 modelos en pugna. Lo que ocurre en Bolivia y en Chile puede suceder en Brasil y en Argentina, dependiendo lamentablemente de sus gobiernos y los grupos concentrados locales. El viaje de Alberto Fernández a México no es casual, porque no solo se disponen negocios o inversiones, hay mucho más de fondo. Por ejemplo, la hegemonía y control del narcotráfico.
Y le cuento que los narcos los autorizan los servicios del norte. Si no, miren en Colombia, con 7 bases instaladas y cada vez se produce más polvito. Todos los países considerados productores están bajo su control. Perú, Colombia, Ecuador y ahora Bolivia, que con Evo estaban en la órbita europea. Bueno, listo. Vamos a terminar. Programa tras programa, tardo de explicar cómo funciona el mundo y de qué forma se mueve el sistema global para cumplir los objetivos del nuevo orden mundial. Pero han realizado un enorme trabajo de difusión durante décadas. Es imposible ir contra eso. Son muy pocos los que están convencidos de las mentiras, la desinformación y el ocultamiento. Cuando uno cree que tiene interlocutores válidos, encuentra varios que cuestionan cosas que creíamos comprendidos y vuelta a retroceder casilleros. Observar a la gente metida en la grieta desmoraliza. Dicen que no, quieren convencernos que están por encima de todo, e en cuanto se lo pone a prueba se deschavan. Honestamente le digo, ya se me están yendo las esperanzas, es remar contra la corriente. Que el argentino se estrella contra su propio relato, lo tengo asumido, pero que tan pocos estén fuera del mismo, no lo tenía contemplado. Ahora más que nunca, cerrar los ojos, esperar el desenlace, rezar y esperar el milagro. Buenas noches.